Al menos 8.768 inmigrantes fueron detenidos por funcionarios federales en las primeras 2 semanas de gobierno de Donald Trump, según datos del Departamento de Seguridad Nacional. Las autoridades dicen haber deportado a casi 6,000 personas. El Departamento de Seguridad Nacional dijo en una publicación de X que el presidente Trump ha cumplido su promesa al pueblo estadounidense de hacer deportaciones masivas de criminales violentos. Los deportados, según la información oficial, provienen de 121 países. De acuerdo con los datos del gobierno, hubo alrededor de 626 arrestos por día en promedio en las últimas 2 semanas. Y este martes, como le informé más temprano, salió ya el primer avión militar con migrantes detenidos rumbo a la base militar de Guantánamo, Cuba, tal como había sugerido el presidente Donald Trump, quien señaló que esta base podría albergar hasta 30,000 detenidos. Pero, ¿qué tan viable es esta posibilidad desde un punto de vista legal? Jorge Contese de la Rutgers Law School nos dio su punto de vista. El fundamento legal de la decisión del gobierno de Donald Trump es al menos difuso. Y esto tiene que ver específicamente con el estatus que tiene la base naval de Guantánamo. Desde hace varias décadas, iniciando esto en los años 90 con el flujo de inmigrantes haitianos, Estados Unidos entendió que Guantánamo, al no ser territorio, técnicamente hablando, de Estados Unidos, sino que es territorio donde Cuba tiene soberanía, podían utilizar este espacio, esta base naval, para de alguna manera quitarle protecciones legales a las personas que tendrían acceso a esas protecciones estando en territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, lo que vamos a tener que examinar acá es, desde luego, cómo es que los tribunales, porque sin ninguna duda esto va a llegar a tribunales, cómo es que las cortes van a evaluar esta movida que, hay que decirlo, el gobierno de Trump no es el primero en utilizar la base naval de Guantánamo con fines distintos, digámoslo así, de lo que son los fines estrictamente militares. Entonces, habría que hacer un poquito de historia y atender a lo que fue el precedente del año 2004, cuando lo que hace la Corte Suprema de Estados Unidos es decir, efectivamente los Estados Unidos no ejercen soberanía sobre la base naval de Guantánamo, pero sí ejerce jurisdicción. Al ejercer jurisdicción, las personas que fueron traídas, personas extranjeras, que fueron traídas desde el extranjero a Guantánamo, que es Cuba, gozan de protecciones jurídicas bajo las leyes de los Estados Unidos. En este caso, la variante que es distinta y que puede de alguna manera complejizar desde el punto de vista jurídico este asunto, es que estas no son personas extranjeras que son traídas desde el extranjero, sino que son personas que vienen desde el territorio de los Estados Unidos. Por lo tanto, es esperable que los tribunales miren el asunto de una manera distinta, cuán distinta no lo sabemos, pero distinta a lo que ha sido hasta ahora los precedentes respecto de personas extranjeras que han sido traídas a Guantánamo desde el extranjero. ¿Cuáles las leyes que permiten hacer esto? Bueno, Estados Unidos, como digo, viene ocupando de manera muy discreta, pero viene ocupando parte de la base naval de Guantánamo para fines migratorios. Y en territorio de los Estados Unidos, típicamente en la frontera del sur con México, Estados Unidos ya ha desplegado en otras ocasiones bajo administraciones anteriores los militares para custodiar a personas inmigrantes. Por lo tanto, este es un espacio nuevo, dada la magnitud de lo que el gobierno de Trump ha anunciado, y es un espacio que al que habría que decir, Gabriela, se suma una cierta cuota de crueldad, derechamente, dado que Guantánamo tiene lamentablemente como pedigrí ser un espacio donde Estados Unidos ha cometido violaciones al derecho internacional. Sobre ese tema de Guantánamo les puedo decir que ningún mexicano, ninguna mexicana va a ir allá bajo ninguna circunstancia. Desde que se dio la noticia, se envió a la Embajada de los Estados Unidos una nota diplomática, justamente diciendo que aquí vamos a recibir a todas y a todos los mexicanos que así lo deseen. Y eso es lo que ha ocurrido hasta ahora y es lo que va a seguir ocurriendo. Y fíjate que yo reacciono más bien pensando en cómo se le fueron acabando las opciones a Donald Trump en la idea inicial,
porque nunca lo mencionó antes, que iría mandando a las personas deportadas. Incluso el territorio mexicano era pensado siempre como de quédate en México, y cuando empezaron a negociarse y a decirse que no era tan fácil, que México no tenía esa capacidad, y luego los conflictos que ya ha habido, no solo de los países que no reciben a sus propios ciudadanos, que es todo un tema, pero los otros, en la medida en que han reaccionado a la manera como Estados Unidos ha enviado a los ciudadanos de Colombia o de Brasil, e incluso en el caso de México, donde hay un seguimiento para detectar si hay esta violación a los derechos humanos. Entonces, suena desafortunadamente como un punto que no es que no lo tuvieran en el mapa, digo, vaya que lo tienen en un sentido geopolítico, pero nunca se mencionó siquiera la palabra en el sentido de hacer uso de eso que acaba siendo un territorio de Estados Unidos ahí metido en Cuba. Entonces, no olvidemos además que se trata de una cárcel de alta seguridad que implicaría realmente, o así se ha manejado siempre, que alberga presos de altísima peligrosidad, y que también eso es falso, pero es parte de la retórica, y por tanto, esta confusión terrible, Claro. casi criminal, que se hace entre migración y criminalidad, pues lleva a abusos. Ahora, Leticia, ¿por qué tú crees, si tú dices que bueno, no estaba contemplado en los planes iniciales, por qué tú crees que ahora recurrió a ello? ¿Cuáles podrían ser las razones? Por lo que te menciono, porque se han ido cerrando poco a poco las negociaciones en el sentido de esta espectacularidad que Donald Trump quería darle, y le ha dado, vaya, lo ha hecho, pero en el sentido de primero, y lo que más se mencionó y lo que preocupaba desde México, es la insistencia sin siquiera negociar, así de una manera muy, muy pedante, de los funcionarios incluido, hablaban del territorio mexicano como propio. El programa Quédate en México, que tuvo en su momento una razón de ser, por lo menos en el matiz legal que tenía que ver, entre otras cosas, con la pandemia, ¿sí? O sea, hay una serie de cuestiones que se justificaban legalmente, y Estados Unidos sigue siendo un país de leyes, vamos a reconocer eso. Entonces, el hecho de que se fueron cerrando, o si no cerrando, por lo menos complicando, de repente aparece un nuevo lugar que al rato van a decir que va a ser Alaska, vaya, pero el punto es que te lleva a pensar que hay mucho de improvisación en una idea que pretende ser más que nada hollywoodesca, de exhibición, de que en la televisión se vea el dolor y que sea el miedo lo que lleve a constituir la política de migración, no solamente, obviamente, el número de deportaciones, que sí se notan, sí se ven, porque también se hacen de manera espectacular. Ahora, Leticia, no vamos a perder de vista, hay que recordar que en 1994 hasta el 96, hasta allí llegaron cubanos que intentaban llegar a Estados Unidos y fueron llevados ahí a la base naval de Guantánamo en las pasadas administraciones de Obama, incluso de Biden. También llegaron ahí migrantes, algunos haitianos también en balsas que eran rescatados y llevados a la base naval de Guantánamo. Pero evidentemente es un lugar con un pasado oscuro, violaciones a derechos, de acusaciones, violaciones de derechos humanos, y también pues es reservado para presos acusados de terrorismo. Ahí está todo este problema y es complejo. No, ahí está. Recuerda que es a donde llevaron a algunos de los presos más importantes del tema que tenía que ver con el terrorismo hacia Estados Unidos, que en el asunto de las Torres Gemelas en su momento, que incluso Obama reconoció en su periodo presidencial la crueldad que se ejecutaba en esa cárcel y en ese territorio ocupado por Estados Unidos, y por tanto la importancia de cerrarlo. No se aprobó en el Congreso. Hubo un debate donde justo ahí el problema también es cómo juegan a veces los demócratas, que pensaríamos que tendrían un voto favorable y no necesariamente dieron la mayoría. Entonces, sí creo que es como subir el tono, y subirlo porque además la asociación que se hace, tú ya mencionas, digamos, una parte de esta historia tan fuerte de una cárcel de cierto tipo, que no es solamente un centro de detención, que ojo, hay que tener mucha precaución con lo que pueda venir en términos de ya no solo deportar, sino ir deteniendo, porque
El asunto es que las cárceles en Estados Unidos son entidades privadas, entonces son negocio de alguien. Eso preocupa mucho desde otros lugares del planeta, por lo menos desde México. Y el siguiente punto es, volviendo a Guantánamo, pues Bien. obviamente el hecho de que le sube el tono al tipo de detención y de esta cosa que digo, asociar migración con crimen, es gravísimo porque te lleva a estos extremos. El crimen también tiene una serie de matices que hay que explicarlo, y cuando lo asocias a una condición digamos, cruzar sin documentos a un país, no tiene la misma magnitud que lo que se está pensando en el caso de Guantánamo. Me parece gravísimo, pero también insisto Totalmente. en una suerte de improvisación muy, muy a la Donald Trump. Imágenes de la cárcel en la base naval de Guantánamo, la cárcel que operó donde llevaron a quienes fueron detenidos después de la guerra, recuerden, en Afganistán, tras los atentados terroristas del 11 de septiembre. Llegaron a estar 780 personas allí. De acuerdo con la más reciente información entregada por el gobierno Biden, quedan 15 personas en la cárcel. Pero en esa misma base naval, que es muy grande, también hay un centro para migrantes. Me voy a Nueva York con María Santana para explicar, María, qué es lo que ocurrió y el debate que hay sobre la legalidad de enviar a estas personas a ese lugar en donde no opera plenamente la ley estadounidense porque no es territorio de Estados Unidos. Sí, así es. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Y hoy salió el primer vuelo militar desde Estados Unidos a la bahía de Guantánamo con unos 9 a 10 inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, según confirmó a CNN un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Carolyn Leavitt, también confirmó la salida de este avión, diciendo que el presidente Trump, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ya están cumpliendo con su promesa de utilizar esta base a su capacidad para los inmigrantes indocumentados que han violado las leyes de inmigración de este país y que además han cometido otros delitos graves en contra de ciudadanos estadounidenses. Pero este vuelo, como tú bien dices, Juan Carlos, se realiza en medio de serias inquietudes dentro y fuera de la administración Trump sobre la legalidad de transportar a inmigrantes indocumentados fuera de este país y encarcelarlos en esta base naval en Cuba. Una fuente familiarizada con el plan dijo a CNN que aún no se han respondido preguntas como cuánto tiempo pueden permanecer detenidos legalmente los migrantes allí y cuáles serían sus derechos mientras estén detenidos. Tampoco está claro si los inmigrantes tendrán acceso a servicios legales o sociales mientras permanezcan en la base. En esta base en la bahía de Guantánamo ya existe un centro de procesamiento de migrantes que ha sido mayormente utilizado para albergar a inmigrantes interceptados en el mar, pero no que hayan sido traídos desde Estados Unidos. Esto es parte del plan de Trump, quien emitió un memorando la semana pasada donde ordenó ampliar la capacidad de la instalación para albergar hasta 30,000 inmigrantes. Como dijiste al principio, Juan Carlos, en su capacidad máxima actual, este centro puede albergar a unos 200 personas, así que no será una tarea fácil, pero ya activos del Ejército del Pentágono han sido enviados a la base para empezar a construir tiendas de campaña cerca del centro de procesamiento. También se han intensificado las conversaciones entre contratistas privados y el gobierno para construir más tiendas de campaña. Estas acciones, Juan Carlos, como hemos dicho durante todos estos días, ha creado mucho temor dentro de las comunidades inmigrantes y ahora no solo tienen que lidiar con que ICE, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, se podrían presentar en sus hogares, en sus trabajos en cualquier momento, sino que también ahora hay informes de que en al menos 3 estados se han arrestado a personas que supuestamente se han hecho pasar por agentes de ICE para atemorizar aún más a estas comunidades. Juan Carlos.